Evangelio de Juan, capítulo 1. Gloria a Jesús. Un día llegué a una campaña evangelística como esta y era amigo, era pandillero y quería morirme. Tenía unos grandes ataques de desesperación por morirme. Aleluya. Y una tarde como esta llegué a una campaña allá en San Salvador y recuerdo, hermanos, que esa tarde no la olvidaré jamás, porque esa tarde Dios me alcanzó con su misericordia. Gloria a Cristo. Y digo esto porque aquí hay muchas personas alrededor nuestro que quizás, hermanos, por una o por otra razón Dios les ha permitido estar en este lugar. Y es que Dios tiene un propósito extraordinario y grande para cada ser humano. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 1, para la gloria del Señor. Cuando lo tenga, de algo, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Allá atrás están vivos todavía. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. 1:29 Gloria a Jesús. del Evangelio de San Juan, para la gloria del Señor. Cuando lo tenga, digan amén todos los hermanos. Amén. Dios bendiga a aquellos que mandan Biblia, que Dios les ayude. Está bien los carismáticos, pero nosotros no podemos, amados. Gloria a Cristo. Dice Dios en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, así, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Siéntese, se está quieto, por favor. Bendito sea el Señor para siempre. Todos hemos escuchado, hermanos, hablar de la ley, que Dios estableció la ley para que los hombres pudieran frenarse de la maldad y del continuo accionar maligno delante de la presencia de Dios. Hemos visto a la luz de la Biblia que Dios había, hermano, establecido profetas, había establecido ley a través de Moisés, había establecido patriarcas, hombres, hermanos, inspirados por Dios para que pudieran pregonar la palabra del Dios de los cielos, para que aquel que oyera la voz de Dios pudiera reflexionar y detenerse de su caminar pecaminoso que estaba llevando delante de la presencia del Señor. Pero hemos visto a la luz de la Biblia también que entre más ley aparecía y entre más estratagemas que Dios usara, el hombre más se ha inclinado de continuo a la maldad, de continuo al pecado. Y es, hermanos, que la Biblia relata que el hombre nace con una tendencia pecaminosa de continuo hacia la maldad y que el hombre no puede por sí solo detenerse a hacer lo malo. Pero para eso apareció el Cordero de Dios, para que los hombres puedan tener fuerza sobre el pecado, para alabados a Jehová para siempre. Aleluya. Porque el hombre solo no puede detenerse. Recuerdan, hermanos, a la luz de la Biblia, y yo sé que hasta los amigos lo conocen, que se necesitaba expiación, se necesitaba sangre, se necesitaba derramamiento de sangre para aquellas personas del antiguo tiempo que querían ser perdonados de sus pecados. Y la Biblia registra que tenía que haber, hermanos, sacrificio para que la remisión de los pecados en los hombres se manifestara, y de esa forma el hombre poder tener un encuentro glorioso con papá. Pero los hombres no pudieron, hermanos, contra la tendencia pecaminosa, y era necesario que apareciera alguien poderoso. Y dijo el Señor: envíame aquí, Padre y amado Jesucristo, envíame a mí. Y Él apareció para detener una vez por todas al diablo y a sus demonios. Aleluya.
Y por eso cuando Juan mira que va llegando Jesús, dice Juan, ahí viene el Cordero de Dios, porque Juan conocía la ley y Juan sabía de que no había, hermanos, perdón de pecados ni remisión de los mismos si no hubiera derramamiento de sangre. Y cuando Juan ve aparecer a Jesucristo, Juan mira en el Señor Jesucristo al Cordero de Dios, hermanos, que iba a limpiarnos del pecado, de la contaminación del diablo. Cuando Juan mira al Señor Jesucristo, Juan quiere decir, ahí viene el que cambia a los pandilleros, ahí viene el que transforma a los delincuentes, ahí viene el que cambia a los drogadictos, ahí viene, alabados a Dios, ahí viene el restaurador, ahí viene Osoquina Manso, aleluya, el Cordero esta tarde, Él vive. Ahí viene el que va a quitar el pecado. Ahí viene, dijo Juan, el que va a llegar al corazón de los pandilleros de la 18, los revolucionarios polacos que están oyendo esta tarde, porque yo sé que están escondidos en su cunado por sus cuevas, aleluya, y han de estar diciendo, hey, nos están tirando esos locos evangélicos. Claro, nosotros venimos a hablar verdad de la Biblia, porque hay un Dios poderoso que quiere cambiar el corazón de los hombres y de la 18, hay un Dios poderoso que quiere salvar las almas de los amigos, aleluya. Ese Dios está vivo cuando lo alaban. Ese Dios es poderoso. En la cárcel, hermanos, estando presos, pude constatar una verdad extraordinaria, que aquí los hombres sonríen, pero por dentro allá los hombres lloran. Cuando llegan los pobres pandilleros a la prisión, hermanos, y caen por primera vez a una cárcel, aquí, hermanos, sacan el pecho, hermanos, y atemorizan a la gente y le cobran la renta a los de los churros, a los de los panes, pero allá adentro llegan a lavarle los calzoncillos a otros pandilleros que ya estaban, hermanos, recluidos allá adentro, y llegan a llorar, y allá adentro llegan a pedir misericordia. Entonces Dios presenta este panorama para que los hombres, antes de que lleguen a una condición degradable y arruinada esta tarde, oigan la voz del Dios de los cielos y puedan, aleluya, volverse a ese Dios de misericordia, a ese Dios que tiene poder. Alabaos a Jehová. Y dice la Biblia que cuando Juan mira aparecer a Jesús, dice Juan, este es del que yo estaba hablando, el que tiene poder para quitar el pecado de la masa humana. Nadie de nosotros estuviéramos aquí si no hubiera sido por Jesucristo, porque en nuestra fuerza no podíamos dejar la maldad. Mi mamá me decía, hijo, deja la pandilla, te van a matar, te van a dejar inválido, te van a tirar a la cárcel. Y yo no entendía, porque Satanás me había metido la ideología de que por mi madre viví y por barrio iba a morir. Pero ahora, hermanos, en el Evangelio me doy cuenta que el dueño de los cielos y de la tierra no es la pandilla MS ni la 18, no. El dueño de los cielos y de la tierra se llama Jehová. Ay, si nada maquina manso. Alabados a Dios. No podía, no había fuerza humana. La psicología de los hombres llegó a mi vida un día, pero tampoco pudo cambiarme. Hermanos, la fuerza con las estrategias humanas a través del militarismo también llegó a mi vida por mi padre militar retirado, y me inyectaron aquella ideología de que no hay Dios, y aquella ideología hueca tampoco me pudo reformar mi mentalidad diabólica que tenía, hasta que una tarde como esta, cuando yo menos lo imaginaba, con deseo de morirme, apareció una luz gloriosa a mi vida llamada Jesucristo. Esta luz maravillosa que me dio vida. Alabaos a Dios. ¿Cómo no vamos a andar alegres donde vayamos, hermanos, si el Señor ha hecho cosas grandes?
Hablo con los hermanos alegres, con los empurrados. Yo no me meto, bendito sea el Señor. Mi hermanos, el Señor ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Si a mi mamá le decían, mire señora, ya llevan preso a su hijo, no decía, mi hijo haciendo obras sociales, anda, decía la viejita. Hermanos, porque la madre tiene un amor extraordinario para sus hijos, y aunque el hijo sea borracho, sea homosexual o sea marica, la mamá lo ama, pero ese amor no lo puede cambiar. Pero el amor del Dios del cielo sí cambia, ese amor sí transforma, ese amor de Dios se glorifica. Ay, ojalá, dale gloria a Dios esta tarde. Yo siento la gloria de Dios. Alguien puede decir gloria a Dios a Jesús, sí, aleluya. Y era necesario que apareciera Jesús. ¿Sabe por qué? Porque dice Dios en su palabra que por cuanto habíamos pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que no había salvación para la masa humana, aunque le rezaran 400 días, 900 meses, hermano, y lo tamalearan, no había escapatoria. Porque dice la palabra que por cuanto habíamos pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Claro, uno cuando está ciego espiritualmente no comprende esta verdad, porque recuerdo que una vez mataron a un loco de la pandilla y contratamos a una viejita rezadora para que llegara a levantar el espíritu de donde lo habían matado, y llegó la viejita a prender una candela a donde había quedado aquel loco tirado y pegado en el suelo y decía, espíritu, levántate. Y cuando se apague la candela, dijo la viejita, es porque el espíritu se va a levantar. Ella sopló la candela a la viejita delincuente, hermano, porque el que se muere sin Dios y sin esperanza le toca lago de fuego, pero el que muere en los brazos de Jesucristo de seguro le espera la vida eterna. Alabados a Jehová. ¿Se alegra usted por eso? Hay hermanos todos raros, que Dios les ayude, hombre. ¿Cómo no vamos a andar alegres, hermanos, si lo que Dios ha hecho en nosotros ha sido grande? Nos sacó de la pandilla, nos sacó de la cárcel, nos quitó condenas, hermanos, máximas de encima. ¿Cómo no vamos a predicar ese Dios que está vivo? Y por eso a esta calle hemos venido a anunciar ese Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay gente que sonríe. ¿Cómo está niña Martita? Bien, gracias, dice. Pero por dentro hay un vacío que no lo llena nadie de esta tierra. Y ese vacío pareció el Cordero de Dios llamado Jesucristo hoy para llenarlo. ¡Aleluya! Yo me les quedaba viendo a los hermanos, aquellos hermanos bien alegres como ustedes, que se les nota en la cara la gran alegría que tienen. Y yo me les quedaba viendo y decía, ¡ey, qué alegres andan esos hermanos! Yo quisiera sentir eso, y me ponía loco con marihuana y agarraba la cocaína y empezaba a inhalarla. Pero aquella felicidad que yo sentía era esporádica, porque a los pocos días se me terminaba. Pero desde que conozco a Jesucristo, yo siento un gozo en mi alma, yo siento una paz en mi alma. Fue ayer, es hoy y será hasta que Él venga. Alabaos a Dios. Y por eso yo digo, no podemos estar todos tristes, no, y de estar alegres. Aleluya. Gloria a Dios. Y era necesario la aparición de Jesús, hermanos, pero como siempre los hijos de Dios tienen enemigos. ¿Cuántos creen eso esta tarde? Entonces Satanás a través de Roma se levantó y dijeron, vamos a capturarlo y le vamos a quitar la vida para que su accionar y su caminar y peregrinar de esta tierra se acabe. Pobrecito el diablo, porque entre más cristianos maten, más cristianos se levantarán. Alabado sea Dios. Entre más muertos por la palabra hay, más gente se levantará dándole alabanzas, aleluya, al Dios de los cielos. Alábelo si puedo, mi hermano. Gloria a Cristo. Creyeron que matando al Cordero, es que el Señor no es que lo mataron, Él entregó su vida, Él la regaló. Amén. Y que la gente dice, no, pobrecito, a Jesús lo mataron. No, si Jesús Él ofrendó su vida por esta barba de pecadores convertidos que hoy estamos aquí. Bendito sea el Señor. Si le va a dar palmas, dése la fuerte al Señor, hermano. Él regaló su vida por nosotros. Aleluya. Gloria a Cristo.
A él no lo mataron porque que le ganaron la batalla. No, él quiso morirse por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si él no se muere, nos hubiera llevado el diablo a quemarnos al infierno. Pero vino el Señor y dijo: un momento, Satanás, estas almas me pertenecen, porque la profecía de Ezequiel, capítulo 18, verso 4 en adelante, Dios lo ha establecido, que las almas son de él. Pero no puede un alma llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Y por eso a él venimos a anunciar esta tarde: al que tiene poder para darnos vida eterna, al que tiene poder para salvarnos, su nombre Jesucristo. Alabados al Señor. Y él dice: yo voy a entregar mi vida por todos estos. No teníamos derecho a nada sino a fuego eterno. Aleluya. No teníamos derecho a nada porque éramos malacates, malandrines, rebeldes y pecadores. Si a quien era más malvado, si algunos aquí, hermanos, éramos tapones de cuneta, otros rifando el barrio como los extorsionistas que nos están oyendo esta tarde. Otras viejitas eran merecumberas, otras eran lambaderas, otras cumbieras. Pero ahí llegó la mano gloriosa de Cristo, y ese testimonio es el que venimos a presentar hoy: que Cristo nos ha dado vida nueva. En Cristo se puede cambiar. En Jesús hay esperanza. ¡A su nombre! Por eso yo entiendo a la gente cuando dice: hermano, yo no puedo dejar esos dos novios que tengo. Si no son novios, son maridos. Yo no puedo cambiar, dice el fulano. Yo no puedo dejar de echar humo con el cigarro. Es que es cierto, no va a poder el hombre cambiar por sí solo. Por eso dice la Biblia: separados de mí nada podéis hacer. Pero si Cristo está con nosotros, se puede, porque Él poderoso es. Él es grande, alabados a Dios. Él quiebra las cadenas. Amén. ¿Están oyendo, hermanito? ¿Están oyendo, sí o no? Pues no tengan miedo, hombre, si el Señor ya va a venir. Estábamos en un día en un evento y llegaron unos pandilleros, como unos 8 o 9 pandilleros, y se pararon atrás del evento y comenzaron a hacernos señas: hoy te vas a morir infeliz. Me decían: aleluya. Está bueno, les decía yo. Y andaba un hermano conmigo que le temblaba todo el cuerpo y se había metido debajo de la tarima y temblaba. Y me pegaba por la tabla debajo: cállate ya, varón, me decía, nos van a descuartizar. ¿Qué importa que nos descuarticen? Le dije yo, si va a ser por la verdad gloriosa de la Biblia. Hermano, Dios no va a dejar que pase nada, porque Dios tiene control de su pueblo. ¿Cuántos sienten a los ángeles de Jehová esta tarde alrededor de nosotros? Dale palmas a Dios, que Él es un solo y así más. Yo siento la gloria del Cordero, aleluya. Llegó el momento del sacrificio. Viene Jesús y dice: no, yo voy a morir por la masa humana para que tengan oportunidad de ser salvos. Y se va Jesús a la cruz y lo crucifican en el madero. Bendito sea el Señor para siempre. El diablo estaba alegre. ¿Están oyendo, hermanos? El diablo y la vieja huesuda estaban contentos. ¿Ya saben quién es la vieja huesuda ustedes? Estaba alegre la vieja huesuda de la muerte con Satanás, estaban con todo. Y le dijo: bailemos merengue porque nos acabamos de quebrar al Hijo de Dios. Hermano, pero esa fiesta maquiavélica, la muerte y al diablo, solo lo duró 3 días, porque a los 3 días ese Cordero venció al diablo, venció a la muerte, venció al infierno, para que nosotros tengamos vida nueva. ¡Aleluya! A los 3 días encuentra el diablo llorando a la vieja huesuda. ¿Está entendiendo, hermano? Le encuentra derramando lágrimas y le dice: diablo, hey, huesudita, ¿por qué estás llorando? ¿Qué tienes? Y le dice la huesuda: es que mira, me acabé a yo, Caro Guatila, alias Juan Pablo II, y no se me ha podido escapar. Me traje a María Teresa de Calcuta y no se me ha podido escapar. Me traje a Esai Baba y Daba y no se me ha podido escapar. Me traje al apóstol Esteban y no se ha podido escapar. Ahora me traigo a Jesucristo de Nazaret, pero a los 3 días se me escapó. Alabaos a Dios. Él ha resucitado, Él está vivo. Oh, gloria. Él vive para
está vivo. Él está vivo. Y hoy está aquí con nosotros. Porque Dios ha oído el clamor de muchas personas que viven en estas casas. Que hay gente que a solas en la noche llora en su almohada: Señor, ayúdame. Señor, aquí, Señor, Dios ha oído la súplica de las personas que han venido esta tarde. Dios ha escuchado ese clamor con lágrimas que usted, amigo, que usted, amiga, ha tenido. Quizás usted en su conciencia dice: hey, es cierto, yo a solas le he pedido a Dios. Pues quiero decirle esta tarde que esta es respuesta de Dios, amiga. Esta es respuesta de Dios, amigo. El que estemos en este lugar sabe, porque Dios lo anda buscando para ayudarle. Dios anda buscando para darle vida. Dios le anda buscando para salvarlo. Y me dijo un hombre: ¿y de qué me ha andado salvando el Señor a mí? Del infierno, porque el infierno es real. ¿Y quién ha ido? Me dijo un viejito, al infierno y ha regresado para que cuente eso que es cierto. Dijo: ahí está la Biblia en el libro de Lucas capítulo 16, que había un hombre rico que hacía banquetes todos los días con esplendidez, dice la palabra. Pero un día se murió ese viejo ricachón, y dice la Biblia que lo sepultaron. Y cuando él viene a despertar, y alguien dice: ¿y cómo es que despertó si se murió? Es que despertó su alma, bendito sea el Señor, porque la materia, la masa de carne que somos, esa se desintegra y se la comen los gusanos. Entre más gorda esté usted, más gusto se van a dar los gusanos, bendito sea el Señor. Pero el alma, la verdadera personalidad del hombre, es la que Dios quiere salvar de los juicios eternos y de la condenación eterna. Por eso dice el escritor de los Hechos que no hay otro nombre bajo ese cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el poderoso. Alabamos al Señor, aleluya. Amén, gloria a Jesús. ¿Y de qué me voy a salvar? De eso, le dije yo. Porque uno de estos días este mundo se va a acabar. Solo dos dicen amén. Qué bueno, con uno que hubiera dicho me conformo. Un día de esto todo esto se va a terminar. Amén. Y la gente va a decir: hey, y los hermanos que hacían bulla, que se hicieron, y aquellos evangélicos gritones, que se hicieron, bendito sea el Señor. Y van a desear, bendito el Cordero, van a desear un culto, van a desear que alguien les predique palabra, van a desear oír una alabanza, un coro. Pero ya no estaremos, ya no. ¿Sabe algo? Ya viene el que nos va a llevar, el Redentor de la gloria. Y dirán los amigos: hey, me viene arrepentido aquella tarde de 4 de abril del 2013. Y la culpabilidad del hombre y la conciencia comenzarán a hacerle eco en el fondo de su vida. Y comenzará la culpabilidad a pasarle todo el cassette de todo lo malo que la gente hace. Y la conciencia le estará diciendo: es verdad, sos culpable. Hermanos, porque serán factores determinantes en el gran juicio final. Y por eso Dios, hermanos, extiende su mano de misericordia hoy, porque había establecido él mismo a través de un profeta que el brazo glorioso de Jehová no se ha cortado para salvar. La mano poderosa de Dios está extendida a favor de don Carlos, a favor de la niña Lupe, a favor de doña Matilde. Alabado sea Dios. La mano poderosa de Dios está extendida, aleluya, Amén, gloria a Cristo. dispuesta para salvar. Me dijo una viejita allá en Belice en una campaña: esta campaña no sirvió, varón, me dijo. ¿Por qué, señora? Le dije yo. ¿Por qué dice usted que no sirvió la campaña? Porque ni un alma aceptó, me dijo. Yo quería ver almas llorando, almas convertidas. Y yo le dije: yo no puedo hacer nada si Dios no hace la obra. Pero sabe que estoy seguro, señora, le dije yo, de que la palabra de Dios, sea como sea, queda plasmada sobre la faz de la tierra. Y ya no somos culpables de juicio, porque esta tarde hemos venido a librar nuestra cabeza, aleluya, anunciando no a ningún hombre, sino al dueño de los cielos y de la tierra. Anunciar al Cordero, anunciar a Jesucristo. Alabaos a Dios. Él es bueno, dale palmas al Señor, hermano.
hermano, gozate, hombre, alegrate, ya estamos en el culto. Hay gente que ni cuenta se da que estamos en culto. Aleluya. Y uno de estos días todo habrá terminado. Y aquella gente, hermanos, se levantará asustada y comenzarán a ver el amanecer como el atardecer en tinieblas, y sentirán una agonía terrible dentro de su interior. Y dirá la gente: hey, qué extraño, siento una agonía terrible, siento una desesperación, no sé, dirá la gente, siento como deseo de oír un mensaje de algún predicador. Voy a poner la radio, hey, no hay nadie predicando. Y de repente va a poner la televisión, no hay ningún predicador. Qué raro, va a decir la viejita, que no hay evangélicos predicando en la radio ni en la televisión. Pero de repente se pondrán en cadena nacional de radio y televisión. Atención, atención, han desaparecido muchas personas a nivel mundial, han desaparecido, bendito sea Dios. Dicen que en Zacatecoluca han desaparecido miles de personas que profesaban la fe evangélica. Es que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Alabaos a Dios. Quiere decir que ya no vamos. Amén. Gloria a Cristo. Un día de estos sí me andaba gozando yo, Aleluya. más de lo normal, porque estaba meditando que la Iglesia Católica renunció a su Papa. Aleluya. Y como ellos dicen que su tata, o sea, su Papa es su cabeza, o sea, que se quedaron descabezados. Aleluya. Y anduvieron varios días descabezados como el hombre y la mujer sin cabeza. Pero ¿sabe algo? La cabeza de los evangélicos se llama Jesucristo. Y Él estuvo ayer, estará hoy y estará siempre. ¡Ay, ojalá! Yo siento la gloria de Dios. Alábelo, hermanito. Oh, gloria al Señor. Y sí que anduve como una semana para gozarme. Y cuando los miraba, hermanos, peregrinando por la calle, dije: ahí vienen los descabezados, bendito sea el Señor. Porque esa es la ideología hueca que el hombre le mete al otro hombre. Pero ¿sabe qué dice Dios? Que somos el cuerpo de Jesucristo y que Él es nuestra cabeza. Y que Él viene a levantarnos, bendito sea el Cordero, para siempre. ¿Alguien puede decir gloria a Dios aquí, hombre? Gloria a Dios. Y por eso uno de estos días va a pasar eso, hermano. Va a pasar que la gente se va a quedar deseando escuchar algo de Dios. Pero ya no vamos a estar aquí. Y aquellos hermanitos sancochados, que Dios les ayude, ¿ves? Y voy a hablar claro, porque los amigos han sido cristianos, algunos pícaros de los que están alrededor de nosotros ya han caído ahorita. Y ese camino llevan algunos de ustedes que ni amén dicen, bendito sea el Señor. Te espera un camino de desgracia. Porque dice el Señor que en los tiempos finales, algunos ya para llegar a la meta van a retroceder, porque hay gente que va a decir: hey, ya no vino Jesús, ya perseveré 20 años y Jesús no apareció, ya perseveré 30, qué raro, mejor me voy a dar una mi vaciladita y a la Plaza del Mundo, el Soyapango, en San Salvador. Vaya a bañarse, viejita, mejor mire para arriba, que las señales están cumplidas ya, solo se espera el arrebatamiento de la iglesia. Ya no hay tiempo para desperdiciarlo, aleluya, ya no hay tiempo, hermano, para estarlo perdiendo. Es tiempo de ver hacia arriba. Jesucristo está cerca. Alabados a Jehová, Él viene. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo veo, hermanos, las estrategias que los hombres usan, y ojalá que algunos de los que estén aquí me oigan bien esta tarde. Aleluya. Dijo Daniel que en los tiempos finales, ya cuando el Señor iba a aparecer, los hombres con sus astucias y sus ideologías iban a hacer alianzas humanas. ¿Están oyendo? Y yo veo, hermanos míos, y con todo respeto y con toda autoridad lo voy a decir hoy, como Satanás, hermanos, está haciendo también
muchas alianzas con los hombres en los tiempos finales. Y digo alianzas que de repente le pegan un telefonazo: pastor, lo queremos tener en un desayuno de pastores. Y ahí va a haber gente hasta de la renovación carismática, va a haber gente, hermanos, de la bautista, de las asambleas de Dios y proféticos ahí entre medio calados. Son las alianzas humanas que habló Daniel en su profecía, tipificando una de las señales antes del fin. Pero en medio de la misma profecía de Daniel, Daniel estableció una palabra profética diciendo que el hierro no se mezcla con el barro, como queriendo decir que los verdaderos hijos de Dios no se mezclan con nada de esta tierra. Alabados a Jehová. Porque detrás de todo eso hay unos tratados que le llaman G12, G8, G14, G21, que son, hermanos, estrategias del mismo diablo para transversar la sana doctrina de la Biblia, hermanos, y están inculcándole a la gente que tienen que hacer retiro para que conozcan cara a cara a Jesús. Si Jesús no está en un retiro, Jesús está aquí hoy, esta tarde. Él no se ve, pero se siente. Aleluya, Jesús está vivo. Y algunos pastores de ustedes allá están metidos, ojalá se arrepienta hoy, hombre. Y aunque no me vuelvan a invitar, no me importa, puedo venir yo solo. Ya me dijeron que está de charral está la iglesia. ¡Gloria a Cristo! No, me dijo un varón que hay pandilleros, hay un montón de locos posteando a los que llegan, y de repente le caigan. A mí no me importa que hayan pandilleros, narcotraficantes, renteros, extorsionistas. Hermano, yo conmigo anda alguien que no se ve pero que tiene poder, y que él amarra a Satanás y a su demonio. Oh, jamás salaya. Él es poderoso, alabaos a Dios. ¿Cuántos creen que Dios está aquí con nosotros hoy, hombre? ¿Cuántos creen que Dios es bueno y está aquí con nosotros? Hermano, estamos viviendo tiempos críticos y finales. Y por eso la palabra que Juan habló, que fueron pocas palabras las de Juan. Si usted ve los evangelios, poco habló Juan el Bautista, pero lo poco que dijo, lo dijo con revelación y sabiduría del cielo. Y entre las palabras pocas que Juan habló está lo que hemos leído esta tarde. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose al que había de morir y al que también había de resucitar, y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por la masa humana. Se llama Jesucristo. Él está vivo y quiere perdonar pecados y ayudar. Es que Dios ve la necesidad del hombre. Yo recuerdo cuando estaba preso, me dijo un narcotraficante de los que controlaban el penal de los pandilleros, porque él tenía plata y movía droga con los mismos custodios y la PNC, tragües pícaros y malacates que llegaban a dejar droga, hermanos, allí con los requeridos y con las actas policiales, y metían droga al penal, hermanos. Y aquellos narcos, ¿cómo hacían? No sé, no me pregunte, porque nunca estuve de metido viendo, bendito sea el Señor. Pero aquel hombre, recuerdo un día, hermanos, se me acerca en el penal, en un recinto, era como esta hora, porque a esta hora metíamos un culto en el sector donde yo me encontraba, en un penal, hermanos, como 700 pandilleros y ladrones y narcos ahí oyendo la palabra de Dios. Y recuerdo que aquel hombre dice: mire, callen a ese predicador, porque ese predicador nos ofende, solo hablando de que los narcos nos vamos a ir para el infierno, y es que no hay otro camino al hombre sin Dios. Eso es lo que le espera. Pero antes de que eso llegue, hay un alto en el camino, un alto que lo hace Jesucristo para salvar, para ayudar, para restaurar, para cambiar. Alabados a Dios. Ese alto hoy lo ha venido a hacer esta tarde en este lugar. Aleluya. ¡Gloria a Cristo! Y dijo aquel hombre: no, ya no queremos ese tipo de mensajes aquí en Acares. Es necesario sacar a ese predicador del sector y tirémoslo para otro sector. Dijo, para que vaya a gritar a otro lado, que vaya a dar lata a otro lado. Y dijeron los pandilleros: es que si sacamos a ese predicador se va a motinar el penal, porque la mayoría de locos les gusta la palabra. Oiga esto, ¿por qué se lo estoy contando? Porque hay amigos que están conscientes que esta es la verdad de Dios, porque no podemos traer teología ni homilética, sino la revelación del Espíritu Santo. Dios ya, hermanos, no puede hablar a través de otras cosas, sino a través de la revelación de la palabra.
Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Si el hombre ya está consciente que con 2 mujeres se va a hartar fuego. Sí, amén. Y dice la gente que mal creado ese hombre, es que nosotros no venimos de un convento, si pandilleros de la 18 éramos, bendito sea el Señor. Y allí Dios metió su mano de misericordia. Y yo digo que bendición, porque Dios me saca de allí para que hoy venga a predicarle a los extorsionistas que me están oyendo, bendito sea Dios, y puedan oír la palabra que cambia de verdad. Esa palabra que me cambió a mí, aleluya. Gloria a Jesús. Aquel hombre que me dijo que sacaran, hermano, al siguiente día lo estaban trasladando por aquí para Zacatecoluca. Gloria a Dios. A los 3 días de estar aquí en Zacatlán, como tenía plata y tenía conectes, se estaba llamando para el penal de los pandilleros. Quiero hablar con el hermano William Romero. Aleluya. Y le contesto: Dios le bendiga a quien habla. Soy, me dijo, el rubio de los narcos que acaban de trasladar hace 3 días. Y aquel hombre me dice: le tengo una noticia, hermano William. Aquellos mensajes que yo escuché a través de Dios, que Dios usó a su boca, hoy me han hecho reflexionar. Me he entregado a Cristo aquí en Zacatlán. Alabaos a Dios para siempre. Gloria a Cristo. Es que la palabra jamás volverá vacía. Siempre Dios va a hacer algo en el corazón de los hombres. Yo sé que muchas personas se están oyendo y este mensaje se lo van a llevar en el corazón. Hoy póngase de pie la iglesia.